Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, delicado, el suicidio. Hola. La idea es explorar la información que hemos recopilado, sobre todo de fuentes como Wikipedia, para intentar entender un poco mejor todas sus caras. Exacto. Vamos a ver definiciones, factores de riesgo, prevención, su impacto, todo basándonos en lo que dicen estos textos. Eso es. Y es fundamental, como dices, tratarlo con sensibilidad, pero también con rigor. Nos vamos a centrar en desgranar los datos, el contexto que nos dan las fuentes, sin juicios, para facilitar una comprensión más profunda. Vale. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico que señalan las fuentes, la definición. El acto de quitarse la propia vida intencionadamente. Pero ojo, que hay matices. Sí, la terminología es importante aquí. Se habla, por ejemplo, de intento de suicidio, de un tercero ayuda indirectamente. O la eutanasia, que implica un papel más activo de ese tercero. Y también la ideación suicida. Claro, que son esos pensamientos sobre terminar con la propia vida, pero sin que haya acciones activas todavía. Y todo esto se engloba a veces en el término suicidalidad, que es como el riesgo general que puede tener una persona. Y las fuentes destacan algo que me parece muy interesante sobre el lenguaje, ¿verdad? Sobre cómo hablamos de esto. Muchísimo. Es que el lenguaje crea realidades. Hay un movimiento muy claro que se ve en guías de estilo como la de la APA o de Guardian para evitar expresiones como cometer suicidio. Claro, porque suena a delito, ¿no? O a pecado históricamente. Exacto. Tiene esas connotaciones criminales o morales que estigmatizan muchísimo. Por eso se prefieren fórmulas como morir por suicidio o quitarse la vida. Es un esfuerzo consciente por desestigmatizar el tema, por poder hablarlo de forma más neutra y compasiva. Totalmente de acuerdo. Es un cambio necesario. Vale, pues pasemos a uno de los puntos clave, los factores de riesgo. Las fuentes dejan clarísimo que esto no es de una sola causa, es una red, muy compleja. Sí. Olvidémonos de una explicación simple. La información apunta a una interacción constante, un cóctel, digamos, de factores muy diversos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué destaca la información que tenemos? Pues mira, por un lado están los factores socioeconómicos, psicológicos, psiquiátricos. La genética también parece influir, experiencias de trauma. Es multifactorial. Empecemos por los trastornos mentales, que las fuentes mencionan mucho. Sí, es uno de los factores más consistentemente señalados. Los textos indican que están presentes en un porcentaje altísimo de los casos, que varía según los estudios, pero puede ir desde un 27% hasta más del 90%. Tela marinera. ¿Y qué trastornos son los más relevantes según esto? Pues sobre todo la depresión mayor, el trastorno bipolar, que multiplica el riesgo por 20, según algunos datos, también la esquizofrenia, que lo aumenta unas 14 veces, los trastornos de personalidad, especialmente el trastorno límite de la personalidad, TLP, el TOC, el estrés postraumático. Y hay un dato en las fuentes que me ha dejado pensando. El 80% de las personas que murieron por suicidio habían visto un médico en el año anterior y un 45% en el mes anterior. Es un dato brutal, sí. Plantea preguntas muy serias sobre la detección, sobre si se están perdiendo oportunidades de intervención en el sistema sanitario. ¿Se pregunta lo suficiente? ¿Se sabe cómo preguntar? Claro. Y otro factor predictor potentísimo que las fuentes recalcan una y otra vez son los intentos previos. Sin duda. Es quizás uno de los más fuertes. La información dice que entre un 25% y un 40% de quienes mueren por suicidio ya lo habían intentado antes. El riesgo se dispara entonces. Muchísimo. Cientos de veces mayor que en la población general, o al menos unas 25 veces más, según diferentes estimaciones. Y el periodo de máximo riesgo es justo después del intento, sobre todo en el primer año o los 2 primeros años. Pero, y esto es súper importante y también lo recogen las fuentes, la gran mayoría de los que sobreviven a un intento, Exacto, alrededor del 90% no morirán por suicidio más adelante. Sobrevivir a un intento no te condena a volver a intentarlo hasta conseguirlo. Hay esperanza y recuperación posible. es un matiz fundamental para no caer en el fatalismo. Vale, más allá de la salud mental y los intentos previos, ¿qué otros factores psicosociales resaltan los textos? Pues muchísimos. La desesperanza, esa sensación terrible de que no hay salida, de que nada va a mejorar. La anedonia, que es esa incapacidad para sentir placer, para disfrutar de las cosas. La ansiedad, la agitación. Sí, también. El aislamiento social es clave, la falta de una red de apoyo sólida, sentirse solo.
Factores socioeconómicos como la pobreza, el desempleo, el no tener hogar, la discriminación por cualquier motivo. El estrés vital reciente también lo mencionan. Una pérdida importante, quedarse sin trabajo. Claro, eventos que te descolocan. Y algo que aparece sobre todo en personas mayores. Esa percepción, a veces errónea pero muy dolorosa, de ser una carga para los demás. Incluso el no estar casado se menciona como factor de riesgo. Y el abuso de sustancias. Las fuentes lo colocan muy arriba en la lista. Sí, como el segundo factor más común después de los trastornos del ánimo. Y ojo, que no es solo el abuso crónico, la adicción. También la intoxicación aguda, el consumo puntual en un momento de crisis. ¿Qué sustancias se asocian más? El alcohol está presente en un porcentaje muy alto de casos, entre el 15% y el 60% según los estudios. Las benzodiazepinas también aumentan el riesgo. La cocaína y las metanfetamidas tienen una correlación alta, y parece que el riesgo es incluso mayor durante la abstinencia de cocaína. Incluso los inhalantes o el tabaco se relacionan. ¿Y el cannabis? Curiosamente, la información sugiere que el cannabis por sí solo no parece aumentar el riesgo de forma independiente, aunque a menudo se consume junto con otras sustancias o en personas con otros factores de riesgo. Entiendo. Y a menudo, como decías, estos factores no van solos. Claro, es muy frecuente la comorbilidad, ¿no? Tener un trastorno mental y además un problema de abuso de sustancias. Es una combinación, bueno, especialmente peligrosa. Al final, lo que vemos al conectar los puntos es eso. No suelen ser factores aislados, sino que se entrelazan, se potencian unos a otros. Las fuentes mencionan también las condiciones médicas crónicas. Sí, el dolor crónico, por ejemplo. Una lesión cerebral traumática. El cáncer, que duplica el riesgo. El síndrome de fatiga crónica. La insuficiencia renal. El VIH. El lupus. Incluso problemas de sueño. Sí, el insomnio crónico, la apnea del sueño. A veces son factores de riesgo por sí mismos, independientes incluso de la depresión que puedan causar. ¿Hay poblaciones específicas que también mencionan con mayor riesgo? Correcto. Personas con autismo, por ejemplo, los intentos son 3 veces más probables y es la causa principal de muerte temprana en personas con autismo sin discapacidad intelectual asociada. También los veteranos de guerra, con tasas más altas por estrés postraumático y problemas de salud física. Y luego hay otros factores. El trauma infantil, el abuso sexual. Sí, el trauma temprano, sobre todo. Se estima que el abuso sexual infantil podría explicar cerca del 20% del riesgo global de suicidio. Las experiencias adversas en la infancia en general, el acoso escolar o laboral, la ludopatía, ojo, que entre un 12 y un 24% de las personas con ludopatía intentan suicidarse. Y la genética, que mencionaste antes. Sí, hay estudios de gemelos y familias que sugieren una heredabilidad del comportamiento suicida de entre el 38 y el 55%. Aunque, claro, es difícil separar cuánto es genético del comportamiento en sí y cuánto es de los trastornos mentales asociados, que también tienen carga genética. Hablan incluso de factores ambientales. Sí, la contaminación del aire, el clima, factores comunitarios como un aumento en las tasas de homicidio local, que parece correlacionarse con un aumento del suicidio al año siguiente. Es curioso. Incluso se ha vinculado una infección por un parásito, el Toxoplasma gondii. Madre mía. Es que es abrumador la cantidad de cosas que pueden influir. Totalmente. Y la epigenética juega un papel, ¿sabes? Cómo el ambiente, las experiencias vitales pueden modificar la expresión de ciertos genes, activando o desactivando predisposiciones. También es difícil distinguir qué factores aumentan la ideación, los pensamientos, y cuáles llevan al intento, a la acción. Ahí parecen influir cosas como una alta tolerancia al dolor o un menor miedo a la muerte. Incluso mencionan una explicación evolutiva. Sí, la hipótesis de la aptitud inclusiva, que sugiere que en ciertos contextos ancestrales muy extremos, la autoeliminación podría haber beneficiado la supervivencia de los parientes cercanos, dejando más recursos para ellos. Pero es una hipótesis muy controvertida y con muchas críticas. Claro, no explica la complejidad del fenómeno actual. Entender todos estos factores es un primer paso. Pero, ¿qué se puede hacer? Hablemos de prevención. Porque un dato que me heló la sangre al leerlo en las fuentes es que el 60% de quienes tienen ideación suicida no buscan ayuda. Es un dato terrible, sí, y pone el foco en la importancia de las estrategias de prevención. Hay varias líneas de actuación que las fuentes señalan como efectivas o prometedoras. Una de las que tiene más evidencia sólida es la restricción de medios letales. ¿Qué significa eso exactamente?
ponerlo difícil, ¿no? Exacto. Limitar el acceso fácil e inmediato a los métodos que se usan con más frecuencia. Por ejemplo, si las armas de fuego son un método común en un lugar, pues medidas para guardarlas bajo llave, dificultar su compra impulsiva, controlar la venta de pesticidas muy tóxicos en zonas agrícolas, reducir el tamaño de los envases de analgésicos de venta libre, instalar barreras físicas en puentes altos o en andenes de metro. La idea es ganar tiempo, ¿no? Romper la impulsividad. Justo. Muchas veces la crisis suicida es intensa, pero relativamente breve. Si en ese momento crítico la persona no tiene un método letal a mano, si tiene que buscarlo, planificarlo, da un margen. Un margen para que el impulso pase, para que pueda pedir ayuda, para que alguien intervenga. Es una medida muy pragmática y que ha demostrado reducir tasas. Tiene todo ese sentido. Y el tratamiento de los problemas de fondo. Salud mental, abuso de sustancias. Fundamental, claro. Abordar la raíz del sufrimiento. Las fuentes mencionan terapias específicas que han mostrado eficacia. La terapia dialéctica conductual, la DBT, parece especialmente útil en adolescentes y en personas con trastorno límite de la personalidad, que a menudo tienen comportamientos autolesivos recurrentes. ¿Y fármacos? También, el litio ha demostrado reducir el riesgo de suicidio en personas con trastorno bipolar y depresión recurrente. La clozapina es un antificótico que parece tener un efecto protector específico en personas con esquizofrenia. Mencionaste antes la controversia con los antidepresivos y SRS. Sí, es un tema complejo y que generó mucha alarma en su día. La información que tenemos sugiere que, sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 25 años, al inicio del tratamiento podría haber un ligero aumento del riesgo de ideación o comportamiento suicida. Pasan de, digamos, 25 casos por cada 1000 a unos 40 por cada 1000. Que sigue siendo bajo, pero es un aumento. Subir el riesgo. Y la depresión no tratada es un factor de riesgo mucho mayor. Entonces, la conclusión suele ser que los beneficios generalmente superan los riesgos. Pero es crucial una supervisión médica muy estrecha al empezar el tratamiento, sobre todo en jóvenes. Hay que vigilar mucho. Vale. Más allá de lo individual de la terapia y los fármacos, ¿hay intervenciones a nivel social o económico que funcionen? Sí, las fuentes apuntan a que mejorar las condiciones socioeconómicas tiene un impacto. Reducir la pobreza, programas de apoyo al empleo, ayudas económicas en momentos de crisis, pueden aliviar la desesperanza asociada a estas situaciones y también fomentar la conexión social. Combatir el aislamiento. Exacto. Programas comunitarios, centros de día, voluntariado, cualquier cosa que ayude a las personas a sentirse parte de algo, a tener relaciones significativas. Esto es especialmente importante, según los datos, para hombres mayores, que a menudo sufren mucho aislamiento tras la jubilación o la viudedad. Hablamos antes de los intentos previos como un gran factor de riesgo. ¿Qué se puede hacer específicamente después de un intento? ¿Hay seguimiento? Debería haberlo siempre, y es un punto crítico. Una estrategia que las fuentes destacan por tener evidencia sólida y que a mí me parece preciosa es el modelo Caring Letters. Cartas de cuidado. Suena bien. ¿En qué consiste? Pues básicamente en enviar cartas periódicas, pueden ser postales incluso, a la persona después de que ha sido dada de alta del hospital tras un intento. Son cartas breves, escritas en un tono cercano, personalizadas, pero que no exigen nada a cambio. Simplemente muestran que alguien se acuerda, que se preocupa, que está ahí. Qué cosa más sencilla y potente, ¿no? Increíblemente potente. Un estudio pionero de Jerome Motto en los años 70 y otros posteriores demostraron que este contacto regular y no demandante reducía significativamente las muertes por suicidio en los años siguientes, en comparación con el grupo que no recibía las cartas. A veces, los gestos más humanos son los más efectivos. Me lo creo. Has mencionado, antes de pasada, las líneas de ayuda telefónica, los teléfonos de la esperanza. ¿Qué dice la información sobre su efectividad real? Aquí la cosa es más complicada. Las fuentes indican que la evidencia sólida sobre su impacto en la reducción de las tasas generales de suicidio es limitada. Vaya. Ojo, esto no significa que no sean útiles, sin duda. Ayudan a muchísimas personas en momentos de crisis aguda, ofrecen un desahogo, una escucha, información. Pero demostrar con estudios rigurosos que reducen el número total de suicidios a nivel poblacional es difícil. Hay muchos factores en juego. Entiendo. ¿Y el cribado?
¿Hacer tests a toda la población para detectar riesgo? El cribado universal en la población general tampoco tiene mucha evidencia de ser efectivo, según los textos, y consume muchos recursos. Sí puede ser útil hacer cribado en entornos de alto riesgo, como en urgencias médicas o psiquiátricas, usando cuestionarios como el inventario de depresión de Beck u otros específicos de riesgo suicida. Pero incluso ahí hay debates sobre cómo seguir después si alguien da positivo. Vale. Hay un acrónimo que mencionan las fuentes. IS-PathWorm. ¿Para qué sirve? Sí, es una regla mnemotécnica que usan algunos profesionales en Estados Unidos para recordar señales de alerta. Ideation, ideación; substance abuse, abuso de sustancias; purposelessness, falta de propósito; anger, ira; trapped, sentirse atrapado; hopelessness, desesperanza; withdrawal, aislamiento; anxiety, ansiedad; recklessness, comportamiento temerario; y mood changes, cambios de humor. Ayuda a estructurar la evaluación del riesgo inminente. Interesante. Y otro punto clave en la prevención es el papel de los medios de comunicación. Lo mencionaste antes. Informar de forma sensacionalista sobre un suicidio, dar detalles morbosos del método, presentarlo como una salida inevitable o incluso romántica, puede provocar un efecto contagio, el famoso efecto Werther. Aumentan los suicidios con métodos similares poco después. Pero también pueden ayudar. Claro. Si informan de manera responsable, evitando el sensacionalismo, centrando la noticia en la prevención, en los recursos de ayuda disponibles, dando teléfonos, contando historias de personas que han superado una crisis, pueden tener el efecto contrario, el efecto Papageno. Pueden mostrar que hay alternativas, que se puede salir de ahí. Educar a los periodistas es clave, pero las fuentes reconocen que es difícil mantener ese compromiso y esa sensibilidad a largo plazo en las redacciones. Y mencionan también cosas como la dieta o el sueño. Sí, como posibles factores que influyen en la depresión, que es un factor de riesgo mayor. Se habla de déficits de vitamina B, de los beneficios de una dieta saludable, frutas, verduras, pescado azul, y de evitar carbohidratos refinados. Pero bueno, esto ya entra más en el terreno de la prevención general de problemas de salud mental. Para hacernos una idea global de la magnitud del problema, ¿qué cifras nos dan las fuentes? ¿Cómo de frecuente es? Pues a nivel mundial, las fuentes indican que es aproximadamente la 10ª causa de muerte. Esto supone un 1,5% de todas las muertes que ocurren en el mundo cada año. Un 1,5%. Parece poco, pero en números absolutos debe ser enorme. Lo es, hablamos de cerca de 800.000 muertes por suicidio al año, según datos de 2016 que citan. Es más gente que la que muere en guerras o por homicidios, por ejemplo. Y ojo, que aunque el número absoluto ha subido respecto a 1990, porque somos más población, la tasa ajustada por edad, en realidad, ha bajado un poco a nivel global. ¿Y por cada muerte, cuántos intentos? Se calcula que entre 10 y 20 millones de intentos no fatales cada año en todo el mundo. Una barbaridad. La punta del iceberg es la muerte, pero el sufrimiento que hay debajo es inmenso. Son cifras que sobrecogen. Hay diferencias importantes por género. Muchísimas. Es una de las diferencias más marcadas. Globalmente mueren más hombres por suicidio que mujeres. La ratio es de casi 1,8 hombres por cada mujer. Casi el doble. Sí. Y en los países occidentales, esta brecha es aún mayor. Mueren 3 o 4 veces más hombres que mujeres. En mayores de 65 años, la diferencia puede ser de hasta 10 veces más hombres. Pero las mujeres lo intentan más. Eso parece indicar la información, sí. Las mujeres realizan intentos de suicidio entre 2 y 4 veces más que los hombres. La explicación que se suele dar es que tienden a usar métodos menos letales, lo que resulta en más intentos que no acaban en muerte. ¿Hay excepciones a esta regla de género? Sí, China es la excepción más notable que citan las fuentes. Allí la ratio es de 0,9, es decir, mueren ligeramente más mujeres que hombres por suicidio, sobre todo mujeres jóvenes en zonas rurales, asociado a veces al fácil acceso a pesticidas. Y también mencionan un riesgo muy elevado en la población LGTBIQ+. Sí, es un dato alarmante y consistente en muchos estudios. Las tasas de ideación e intento de suicidio son significativamente más altas que en la población heterosexual y cisgénero. En personas transgénero se habla de tasas de intento a lo largo de la vida que pueden llegar al 40%. El estigma, la discriminación, la falta de aceptación tienen un impacto devastador. Tremendo. Y por edad. Se suele asociar mucho a los jóvenes.
Sí, y en parte es cierto. El suicidio es una de las principales causas de muerte. A veces la segunda, en adolescentes y adultos jóvenes, entre 15 y 29 años en muchos países desarrollados. El número absoluto de suicidios en esa franja de edad es alto. Pero las tasas más altas no son necesariamente en jóvenes, ¿no? Exacto. Las tasas muertes por cada 100.000 habitantes suelen ser más elevadas en la mediana edad o, sobre todo, en personas mayores, por encima de los 70 u 80 años. Especialmente en hombres blancos en países como Estados Unidos, donde la tasa más alta se da en hombres de más de 80. Aunque esto también varía mucho geográficamente. En algunos países del sudeste asiático, por ejemplo, hay más suicidios en mujeres jóvenes que en mayores. La geografía marca mucho, entonces. Muchísimo. Las tasas varían enormemente de un país a otro. En 2015, Europa en general tenía las tasas más altas. Países como Groenlandia, Lituania, Corea del Sur, Japón, Hungría han tenido históricamente tasas muy elevadas. ¿Y dónde ocurren la mayoría de los suicidios en número absoluto? El 75% de los suicidios del mundo ocurren en países de ingresos bajos y medios, según las fuentes, simplemente por volumen de población. China e India, por ser los países más poblados, acumulan el mayor número absoluto de muertes. Y en Estados Unidos, que se menciona a menudo. Las tasas en Estados Unidos han estado aumentando en los últimos años, lamentablemente. En 2022 alcanzaron un récord, con casi 50.000 muertes. Y los métodos también varían geográficamente, has dicho. Sí, es muy llamativo. A nivel mundial, el método más común es el ahorcamiento, 53% en hombres, 39% en mujeres. Pero en países en desarrollo, sobre todo en Asia rural, el envenenamiento por pesticidas es muy frecuente, supone el 30% de los suicidios globales. Y en Estados Unidos, las armas de fuego. Exacto. Son el método en aproximadamente la mitad de todos los suicidios en EV, 56% en hombres, 31% en mujeres. En Suiza también eran comunes, aunque parece que están bajando. Y en ciudades muy verticales como Hong Kong o Singapur, el salto desde altura es un método relativamente frecuente. Conocer estas diferencias es crucial para enfocar bien la prevención, como la restricción de medios. Todo esto nos lleva a pensar en cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha cambiado la visión sobre el suicidio a lo largo de la historia y en distintas culturas. Las fuentes dan alguna pincelada. Sí, y es un recorrido fascinante. En la antigüedad clásica, en Atenas o Roma, las visiones eran mixtas. Había suicidios considerados honorables, como el de Sócrates o Séneca, y otros condenados, sobre todo se afectaban al Estado, como los soldados. Luego en el Imperio Romano tardío se empezó a criminalizar más. Y con el cristianismo la condena se endureció mucho, ¿no? Totalmente. Se interpretó el mandamiento no matarás como una prohibición absoluta, incluso de la propia vida. Se consideró un pecado gravísimo contra Dios, que es quien da la vida. Durante siglos a las personas que murieron por suicidio se les negaba el entierro en Camposanto, se confiscaban sus bienes. Un estigma terrible. Una carga moral y social enorme para las familias. Inmensa. La doctrina actual de la Iglesia Católica, por ejemplo, es más matizada. Reconoce que factores psicológicos graves pueden disminuir la responsabilidad moral de la persona, pero la condena del acto en sí persiste. ¿Cuándo empezó a cambiar esta visión? La Ilustración fue un punto de inflexión. Filósofos como David Hume cuestionaron abiertamente las prohibiciones religiosas, argumentando a favor de la autonomía individual en ciertas circunstancias. Luego, durante el siglo XIX, en Europa, hubo un cambio gradual en la percepción. De verlo principalmente como un pecado, se pasó a considerarlo más como una manifestación de locura o enfermedad mental. Y en el siglo XX se despenalizó en muchos sitios. Sí, la mayoría de los países occidentales derogaron las leyes que lo consideraban un crimen. El Reino Unido, por ejemplo, lo hizo en 1961. Aunque, como contraste cultural, en Japón, el seppuku o harakiri tuvo históricamente connotaciones muy diferentes, ligados al honor del samurái, aunque hoy día ya no tiene esa aceptación social, claro. ¿Y cómo estamos hoy legal y socialmente, según lo que indican las fuentes? Legalmente, como decíamos, el acto en sí ya no es delito en la mayor parte de Europa y el mundo occidental. Sin embargo, sigue siéndolo en algunos países, a menudo de mayoría musulmana. El intento de suicidio también es delito en lugares como Malasia, aunque parece que están en proceso de despenalizarlo, e incluso Corea del Norte lo criminalizó como traición en 2023.
El debate legal actual está más en el suicidio asistido, ¿no? Exacto. El suicidio asistido, donde el médico proporciona los medios, y la eutanasia, donde el médico administra la sustancia, son legales bajo condiciones muy estrictas y controladas en unos pocos países como Países Bajos, Bélgica, Suiza, Canadá y algunos estados de EU. Es un debate ético y legal muy complejo y en constante evolución. ¿Y las religiones hoy en día? Las posturas siguen siendo diversas. Las tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, mantienen en general una visión negativa, aunque, como decía, con matices sobre la responsabilidad personal si hay enfermedad mental grave. El islam lo prohíbe explícitamente, es haram. ¿Y otras religiones? El hinduismo lo desaprueba en general, pero tiene una práctica ancestral llamada prayobhavesa, un ayuno hasta la muerte bajo condiciones muy específicas de desapego y enfermedad terminal que es aceptada. El jainismo también tiene una práctica similar llamada santara. En general, las fuentes sugieren que ser religioso puede ser un factor protector contra el suicidio. ¿Por qué? Por la condena doctrinal. Puede ser en parte por eso, pero sobre todo por la conexión social, el apoyo comunitario y el sentido de propósito que muchas religiones ofrecen a sus fieles. Los musulmanes practicantes, por ejemplo, suelen tener tasas de suicidio más bajas, aunque los datos no son siempre robustos. Y la filosofía también ha debatido mucho sobre esto. Claro, desde Kant, que lo consideraba inmoral por ir contra el deber de preservar la propia vida, hasta John Stuart Mill, que defendía la autonomía individual siempre que no dañara a otros. Hume y otros argumentaron sobre su posible racionalidad en ciertas circunstancias extremas. Es un debate que sigue abierto. A pesar de la despenalización y de que sabemos más, el estigma sigue ahí. Muchísimo. Las fuentes hablan de suicidismo para referirse a las actitudes negativas, la discriminación y la patologización de las personas que tienen ideación o intentos de suicidio. Sigue siendo un tema tabú en muchas familias y círculos sociales. Hay silencio, vergüenza, miedo, y eso dificulta enormemente que la gente pida ayuda o que su entorno sepa cómo reaccionar, cómo preguntar sin juzgar. Y mencionan también el papel de Internet. Sí, como un arma de doble filo. De nuevo, existen sitios web y foros que promueven activamente el suicidio, incluso facilitan pactos suicidas online. Se estima que un 11% de los sitios relacionados con suicidio son pro-suicidio. Es algo muy peligroso. Pero por otro lado, Internet también puede ofrecer apoyo anónimo, comunidades de ayuda mutua, acceso a información y recursos. Y hay lugares físicos emblemáticos, ¿no? Sí, tristemente. El Golden Gate en San Francisco, el bosque Aokigahara en Japón, el puente sobre el río Yangtze en Nankín, son lugares que atraen a personas en crisis. La buena noticia es que en muchos de estos sitios se han instalado barreras físicas preventivas y parece que funcionan para reducir el número de suicidios allí. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que nos han ido dando las fuentes, ¿cuál sería la idea final, el resumen? Pues yo creo que la idea central es sin ninguna duda la complejidad, que no hay una causa única, ni una respuesta simple, ni una solución mágica. Es una interacción terrible y dolorosa de muchísimos factores, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, históricos. Y que la prevención tiene que ser igual de compleja, ¿no? Actuar en muchos frentes. Exacto. Desde mejorar la atención a la salud mental y el apoyo individualizado, hasta cambiar las condiciones sociales que generan desesperanza, restringir el acceso a medios letales, educar a la población y a los medios. Y sobre todo, creo, requiere que perdamos el miedo a hablar del tema. Hablar con conocimiento, con respeto, con compasión. Has mencionado factores biológicos, psicológicos, sociales. Y revisando toda esta información, hay una reflexión final que apuntan las fuentes que me ha parecido, inesperada, casi inquietante. Sí. Es esa mención breve a comportamientos en otras especies animales. Desde bacterias que se suicidan para liberar toxinas contra un huésped, hasta insectos sociales como algunas hormigas u obreras de termitas. Las termitas soldado que explotan para defender la colonia, ¿no? Eso es. O áfidos que hacen lo mismo para proteger a sus parientes. Comportamientos que implican una autodestrucción aparentemente programada en beneficio del grupo. Obviamente, y esto hay que subrayarlo mucho, el debate sobre si esto es remotamente comparable al suicidio humano, con toda su carga de intencionalidad, de sufrimiento consciente, de contexto cultural, es enorme y muy delicado. Probablemente no lo sea. Claro, la intencionalidad humana es clave. Totalmente. Pero
La pregunta que flota en el aire y que la propia información parece sugerir como vía de investigación futura es si el estudio de estas conductas extremas en otros seres vivos, esas raíces biológicas profundas de la autoeliminación por el bien aparente del grupo, si eso podría, quizás muy a largo plazo, ofrecernos alguna perspectiva, alguna pista inesperada sobre los mecanismos más básicos, más biológicos, que en situaciones límite pueden contribuir a que un ser humano llegue a ese punto de ruptura. Es una pregunta abierta, casi filosófica, que emerge de los propios datos. Una pregunta que desde luego da que pensar, y que nos recuerda lo mucho que nos queda por entender. Cerramos entonces esta inmersión profunda recordando la importancia de basarnos en la información rigurosa, la necesidad continua de investigar, pero sobre todo la urgencia de la comprensión, la empatía y la compasión ante una realidad tan profundamente humana y dolorosa.